Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente. Con Marcela Bravo Aúja. Bien, pues para hacer un balance de las próximas votaciones desde una perspectiva política derivada del nuevo reparto de poderes, tenemos en la línea telefónica a nuestra colaboradora, la doctora Marcela Bravo Aúja. Muy buenos días, Marcela. Adelante con su comentario. Buenos días. Esta mañana quiero hacer para ustedes un último análisis previo a las contiendas que terminan y culminarán en la jornada del domingo que entra. Más que desde el enfoque electoral, quiero abordarlas desde una perspectiva política derivada del nuevo reparto del poder que van a implicar el cambio político del país y del sistema de partidos. La disputa que por obvias razones más ha interesado es la presidencial. Por primera vez desde 1994, en que contamos con autoridades electorales más confiables y compitieron tres jugadores principales, a saber los candidatos del PRI, del PAN y del PRD, como en 2000, 2006 y 2012, hoy PAN y PRD se aliaron y el candidato del nuevo partido Morena los enfrenta, así como a los priistas. En esta nueva competencia, también de tres, sucedió por primera vez, a decir de la mayoría de las encuestas, que el puntero Andrés Manuel López Obrador se despegó cada vez más de sus competidores, ninguno de los cuales, ni Ricardo Anaya ni José Antonio Meade, quiso dejar la lucha por el segundo lugar, lucha que benefició entonces a quien muy probablemente ganará la elección. Creo que de esta elección se recordará a la larga el que AMLO le debió su triunfo a esta terquedad, del que la única explicación que encuentro es que con ello Anaya y Meade defendían a los partidos que representan para efecto del gran número de elecciones concurrentes que se llevarán a cabo. Terquedad la suya aunada a otros elementos que igualmente han sido determinantes. El que AMLO cosecha el enorme descontento social con el gobierno de Enrique Peña Nieto y con los dos gobiernos panistas de la alternancia, el que es admirado por su insistencia heroica en sacar del poder a una élite que declara es culpable de los males que padecemos, el que si bien su discurso es simplificador, da menos miedo el cambio que propone, aunque se ignore en buena medida su rumbo, que seguir con lo mismo. Además, a López Obrador se le ha visto moderarse en una línea política más incluyente y pragmática, lo cual hace pensar a muchos que no representa riesgo alguno y podrá con la tarea de encabezar el país. En concreto, a tal punto ha cambiado sus posiciones, que ya en el último debate respondió que no intentará echar atrás la reforma energética, sino solo revisar los contratos que se hayan ya firmado. Marcaba ese día una diferencia con la reforma educativa, la cual sí criticó de raíz, mas ya en días pasados Esteban Moctezuma ha salido a decir en su nombre que no se propondrá ninguna nueva reforma en el renglón, sino se limitará a hacer un nuevo plan educativo que permita mejoras continuas. Asimismo, de frente a las dudas que sobre su posible gestión tienen en el extranjero, según han constatado los medios, se ha anunciado como elemento tranquilizador el que el empresario Alfredo Romo lo acompañará en la oficina de la presidencia. Total que lo que parece estar en juego ahora no es el ganador de la elección presidencial, sino con qué porcentaje ganará, qué tan distanciado quedará de sus rivales y ellos entre sí. Importa, como señalé, en tanto arrastra el voto para otras contiendas. Importan las elecciones para gobernador, para el Congreso de la Unión y para los congresos locales de los que poco se ha hablado. Importa, por ejemplo, si se confirmarán, como se espera, los triunfos del PAN en Guanajuato, de Movimiento Ciudadano en Jalisco, de Morena en la Ciudad de México, Chiapas, Morelos y Tabasco. Al parecer, solo parecen estar reñidos Puebla y Veracruz, estados disputados por el PAN y Morena. De ganarlos, Morena habría afianzado a la par un importante poder regional, sobre todo en entidades relevantes. Igualmente está reñido Yucatán, donde el PRI defiende su dignidad ante el PAN. Pero importa también el Congreso, donde Morena se juega la posibilidad de tener un gobierno unificado que veo difícil y poco deseable consiga, donde el PAN se juega la fuerza que tendrá su bancada, que será a mi parecer la única bancada realmente de oposición, y los demás partidos, en particular el PRI, el poder venderle caro sus votos a Morena, con quien intentará probablemente jugar como lo hizo en los gobiernos panistas, aunque ahora en condiciones mucho más desventajosas, como lo avecina la pérdida del poder local que sufrirá y el descontrol interno que sufrirá. En este sentido, me pregunto si Peña Nieto podrá todavía, durante lo que le queda del sexenio, controlar a su partido y dejar a su dirigente, o si inmediatamente se le vendrá encima el prismo de base. ¿Qué tanto, me cuestiono, intentará AMLO adueñarse del mismo, o si preferirá recibir a quienes emigren en Morena, porque
es él quien tendrá el dinero y el poder, aunque no se debe olvidar que en las condiciones actuales ni es el dinero que tenían los presidentes en épocas del Estado interventor que añora, ni su poder. En este Estado cuya debilidad actual padecemos, para prueba la expansión del crimen organizado en medio de la impunidad. Del PAN añado que importa mucho los resultados que obtenga, porque de ellos dependerá el que Ricardo Anaya y sus aliados se puedan quedar con su partido o sean desplazados por quienes lo culpen del divisionismo que haya provocado imponiendo su candidatura y del debilitamiento doctrinario que haya generado por sus formas y su alianza con el PRD y Movimiento Ciudadano. La reunificación y control del PAN será tan importante que en este tenor me explico el que Anaya haya demandado la semana pasada ante la PGR a Felipe Calderón y a varios funcionarios suyos, incluido José Antonio Meade, de ser parte de una sofisticada red de corrupción para favorecer a la empresa Bresca Midesa, filial de Odebrecht. Anaya ya debe saber que no va a ganar y quiere quitarse de encima a los calderonistas. La composición de los congresos locales es otro punto que definirá el resto de las administraciones de los gobernadores en turno. Por ejemplo, por el lado de los priistas, perder su control puede debilitar tanto a Alfredo del Mazo del Estado de México o a Alejandro Murat de Oaxaca, como para anular su posibilidad, que bien deben visualizar, de liderar a futuro al tricolor y evitar su extinción. En un futuro próximo no solo tendremos probablemente un nuevo gobierno con un cambio de color una vez más en esta deficiente democracia nuestra, la cual al menos mantiene la incertidumbre que la debe caracterizar. Tendremos asimismo la reconfiguración de nuestro sistema de partidos a nivel federal y sus múltiples expresiones subnacionales. Mucho de lo que ocurra dependerá de la profundidad del cambio que estas elecciones críticas con su gran volatilidad promuevan, porque bien pueden constituirse a la poste en elecciones desviadas que hayan tenido como origen la figura carismática de Andrés Manuel. Para Radio Educación comentó Marcela Bravo Aguja.